Este tema lo hemos titulado Sin gasolina en el desierto. Tiene este título por una historia que nosotros vivimos durante uno de los viajes de oración a través de Sudamérica. Resulta que estábamos abajo en Patagonia, en el cruce fronterizo entre Chile y Argentina, cuando nos quedamos sin gasolina. Habíamos estimado que iba a ser mejor, pues por economía, poder cargar gasolina del lado de Argentina, pero no estábamos esperando que justo después del cruce fronterizo tuviéramos todavía 70 kilómetros de trayecto sin un solo punto para poder hacerlo. Entonces tuvimos que poner la camioneta a un lado del camino. Ya habían cerrado el cruce, estábamos en medio de una reserva natural, en medio de unos nevados preciosos, pero aguantando un frío terrible. Y estando ahí, mi hermana fue la que dijo, este es el momento perfecto para orar por un milagro. Entonces, pues mis papás y yo nos miramos sorprendidos de la fe de mi hermana y mi papá le dijo, ¿sabes qué? Ya que tú tienes la fe para eso, ¿por qué no oras? Como ellos bien cuentan la historia, estábamos esperando una reacción o una oración un poquito, no sé, llena como de angustia. Dios, mira cómo estamos, mira la situación en la que estamos. Y en realidad ella solamente dijo, papito, necesitamos gasolina, gracias. Mientras estábamos ahí detenidos, empezamos a ver cómo la aguja de la gasolina empezó a subir. Esa aguja que estaba por debajo de rojo y con el testigo de la gasolina encendido. Me pareció haberla visto moverse, pensé. Pero a medida que pasaron los segundos, veía que en realidad no me lo estaba imaginando, sino que la aguja cada vez estaba más y más y más cerca del sector rojo, hasta que tocó el sector rojo, luego se apagó el testigo, siguió subiendo la gasolina hasta más o menos un cuarto de tanque. Nadie fue capaz de decir nada. En ese momento de milagro todos estábamos asombrados y enmudecidos. Yo no sabía si bajarme del carro y salir gritando. Realmente me infundió temor de saber quién es este Dios que hace todo lo imposible posible. Avanzamos por ese camino con la gasolina milagrosa hasta que ya faltando muy poco para llegar a la ciudad se volvió a encender el testigo rojo y apenas entramos a la ciudad lo primero que llegamos fue a un punto precisamente para echar gasolina y nos dimos cuenta que lo que recibimos de parte de Dios fue exactamente lo que necesitábamos para salir de ese desierto, de esa reserva natural. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia en este momento? Ustedes se pueden estar preguntando. Es que mientras oraba por esta semana, por cada uno de ustedes, lo que Dios me hablaba es que muchos están sintiendo como esa historia donde nosotros nos quedamos sin gasolina en el desierto. Puede ser que tú precisamente estés pasando por este paraje de prueba, que es lo que simbolizan los desiertos, y de un momento a otro sentiste que te quedaste sin gasolina para avanzar y estás ahí estancado en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Pues esta enseñanza es para traerte ánimo, porque así como Dios puso gasolina en nuestro tanque, Dios puede poner gasolina en tu tanque. ¿Y cuál es esa gasolina? Es esa fuerza, es ese ánimo, son las estrategias, las ideas que provienen del cielo. Esos recursos sobrenaturales que Papá Dios te quiere dar están disponibles para ti hoy. Y así como nosotros al principio estábamos asombrados, tú también puedes hablar con tu Padre Celestial y pedirle a Dios que te dé la fuerza, la inteligencia, la estrategia, el ánimo para poder salir del desierto, salir de esta prueba, porque eso es lo que oramos, que todos salgamos al otro lado victoriosos y triunfantes. Entonces vamos a ir un poquito más profundo. Algunos de los versículos que encontramos en la Biblia sobre este tipo de pruebas. Vamos a ir juntos a 2 Corintios 7, 5 al 6. Dice, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes.
Entonces vamos a partir este versículo en varios pedazos. Puede ser que algunos de ustedes ya conozcan un poquito esto que vamos a hablar. Sin embargo, vamos a volver a repasarlo porque creo que es importante. Entonces, lo primero que debemos hacer, para mí este versículo es una manera muy fácil de diagnosticar cuáles pueden ser las cosas que están sucediendo en nuestro interior. A lo mejor te sientes muy cansado y medio deprimido y no sabes por qué, como que sientes que ya todo el mundo, el peso del planeta está sobre tu pecho y no te puedes levantar de la cama o no puedes levantar la cabeza o simplemente es algo de desánimo en el corazón. Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar qué es lo que está pasando. Aquí en 2 Corintios 7, 5 al 6 lo dice claramente, empieza a hacer una lista de las cosas que están sucediendo. ¿Qué tal si tú y yo nos sentamos en este momento y hacemos un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo? Porque a veces tendemos a decir todo está mal y en realidad son apenas unas cosas las que están mal, que nos hacen sentir abrumados. Entonces vamos a hacer este diagnóstico juntos. Una de las cosas, y es la primera que menciona, es la falta de descanso. Como dice al principio, dice, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Díganme si cuántos de nosotros hemos estado realmente muy cansados. Cansados del encierro, cansados de la dificultad, cansados de las malas noticias, cansados de tanto trabajar. Ahora que estamos trabajando desde casa, parece que el celular suena a todas las horas posibles, parece que los horarios de trabajo se desdibujaron por completo y en la ansiedad de mantenernos económicamente estables, hemos recurrido a trabajar aún horas que inimaginables, horas que antes no estábamos trabajando. O de pronto pasa todo lo contrario, estamos sin trabajo y el descanso que necesitamos es descanso mental de la angustia y la ansiedad que estamos manejando constantemente. Todo el tiempo pensando qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre y de pronto no estás durmiendo en la noche por cuenta de toda esta ansiedad que estás viviendo. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es descansar. Está el descanso natural, es decir, te das una siesta, descansas, empiezas a dormir a horas normales, apagas el celular, no sé, desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, empiezas a establecer un poquito límites y en las horas que sí estás trabajando te enfocas en ser lo más productivo posible. A veces lo único que necesitas para ver el mundo de una mejor manera es simplemente reposar. Ahora, esto no significa que nos vamos a volver todos como la bella durmiente y digo, no, yo me voy a acostar a dormir ahora, despiértenme cuando haya pasado la pandemia. O sea, despiértenme en diciembre, me voy a acostar de aquí no sé, a enero a hibernar como los osos. No, esa no es la idea, eso no es lo que estoy diciendo yo, para nada. Lo que estoy diciendo es que cuando tengas que enfrentarte a decisiones importantes y estés muy cansado, es mejor primero dormir y luego tomar esa determinación con una mente fresca y bien enfocada en lo que debes hacer. La otra manera de buscar descanso es a través de la presencia de Dios, de enfocar nuestros pensamientos en Jesús. Bien dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces necesitamos una disciplina mental para guardar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, toda nuestra ansiedad y enfocarla hacia Cristo para que en Él encontremos esa verdadera paz y ese descanso mental que tanto hemos estado necesitando. La segunda cosa que sucede habla de los conflictos y los nombra o los enumera como las batallas por fuera y los temores por dentro. Entonces, ¿cuáles son las batallas por fuera? Son esas cosas que estamos lidiando en el día a día, el conseguir clientes, en trabajar en la misma situación del coronavirus que estamos viendo a nuestro alrededor, compañeros de trabajo. Hay un sinfín de cosas sobre las cuales no tenemos control, pero que todo el tiempo estamos batallando. Esas son las batallas por fuera. Aún la persecución, muchos de nosotros hemos vivido persecución en el trabajo, persecución para reunirnos en las iglesias, sea cual sea la batalla por fuera, es importante también entregarle el control a Jesús y confiar en Él, poner todo nuestro enfoque en Él. Ahora, los otros son los temores por dentro.
¿Qué pasa con eso? Cuando estuve viendo la raíz de esa palabra temor, es la palabra fobia. Y yo creo que esa todavía hasta el día de hoy la podemos identificar fácilmente. Y son esos terrores internos que tenemos de pronto a enfermarnos, a perder nuestro trabajo, a perder una relación. Son esos temores que están llenando de fuego, pero de un fuego malo nuestro corazón, que nos están incapacitando, que nos están atemorizando, que nos están manteniendo quietos en una sola posición porque no podemos movernos del temor que llevamos dentro. Todos esos temores también es muy importante que los rindamos a Jesús. Hay cosas que están pasando más en nuestro imaginario que en la realidad, y es importante que tú puedas diferenciar estos dos. Aún el enemigo puede estar alimentando tus temores internos a través de la desafirmación. Puedes estar pensando como yo soy un bueno para nada, puedes haber estado desalentado porque si perdiste tu trabajo, puedes estar pasando por un momento de autorrechazo muy fuerte. Esos son los temores internos. Esas son las cosas que el enemigo aprovecha, las batallas naturales, como por ejemplo haber perdido el trabajo, para alimentar un temor interno. Y ahí es donde debemos diferenciar cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del enemigo. Porque la voz de Dios siempre viene a afirmarte, pero la voz del enemigo siempre viene a desafirmarte, a tumbarte, a quitarte toda la esperanza, a quitarte toda la fe. Tú mismo debes alinear tu voz con la voz del Espíritu Santo, con la voz de Dios, y no afirmarla o alinearte con todas las cosas malas que puedes estar pensando, desde el autorrechazo hasta la desesperación por las cosas que estamos viviendo. Esos son las fobias internas o los temores o los terrores por dentro. Pero tú eres el que decides con quién te alineas. Si te alineas con lo que Dios está diciendo, o si te alineas con lo que las circunstancias están diciendo, o con lo que el enemigo está diciendo de ti. Entonces ahí también tenemos que diferenciar. Y yo le pido al Espíritu Santo en este momento que te dé la claridad de aquí en adelante para poder diferenciarlos y separarlos unos de los otros, y que tú puedas afianzarte en lo que Dios dice de ti, no lo que cualquier otra circunstancia o persona puede estar diciendo de ti en este momento, en el nombre de Jesús. Y luego, en medio de toda esta incertidumbre y vulnerabilidad, las batallas, todas estas cosas que estamos hablando, continúa diciendo en el versículo 6, dice, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Entonces aquí hay cosas hermosísimas que me las comparto contigo, y es precisamente que dice, pero Dios, quien alienta a los desanimados. Entonces, esa palabra alienta, primero que todo, ¿quién es el que los alienta? Dios. Dios es el que alienta a los desanimados. Esa palabra alienta es llamar. Esa es la palabra llamar. ¿Llamar qué? Llamar al interior. Es atención, es consolar. La palabra original es parakaleo, es llamar al interior. Hasta el día de hoy, en griego, cuando llaman, dicen parakaló, 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 parakaló. Entonces, cuando Dios está haciendo ese parakaleo, te está llamando al interior, te está llamando a atención. Esto te está llamando a consolarte. Es tan bonito, no te está llamando a regañarte, te está llamando para ponerte sobre tus pies, para consolarte, para animarte. Esto que dice que alienta a los desanimados, la palabra desanimados es tapeinos y significa deprimidos, humillados, pegados al piso, duelo y baja autoestima. Voy a volver a leer la lista. Deprimidos, humillados, pegados al piso, duelo, baja autoestima. ¿Cuánto duelo hemos visto en nuestra nación y en el mundo en estos últimos 6 meses? Muchísimo. Ha habido humillación, ha habido depresión, hay muchos que se sienten como pegados al piso, ya sea por falta de energía, por falta de descanso o por cualquier otra razón, por baja autoestima. Pero Dios aquí está diciendo, Dios que llama al interior, quien llama la atención y que consuela a los deprimidos. Es muy lindo.
Dios que llama a los deprimidos. Dios está tan interesado en levantarte. Dios no te hace a un lado por cómo te estés sintiendo ahora. Por el contrario, te ha escogido. Y este es tu llamado. Es fácil levantarse para ser una voz en el círculo de uno, en el entorno de uno, cuando todo va bien y cuando todo el mundo está lleno de ánimo, cuando tú mismo tienes fuerza y tienes ánimo. Pero Dios nos ha escogido para levantarnos en momentos de prueba, en momentos de crisis, precisamente para hacer una respuesta en nuestro entorno. Esto sucede en Ezequiel 2, 1 al 2, cuando dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces vamos a repasar. Dios lo llama, lo pone sobre sus pies y le dice, yo voy a hablar contigo. Y luego dice, luego que habló conmigo, el Espíritu, y Espíritu es E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo entró en mí, me afirmó sobre mis pies. Estábamos hablando en el versículo anterior que el desánimo es estar sobre el piso. Bueno, cuando Ezequiel es llamado se va al piso y Dios con su Espíritu sopla aliento sobre él y lo pone de pie de nuevo. Afirma sus pies y dice, y oí al que me hablaba. Y me llama mucho la atención que en 2 versículos habla de oír. Primero lo oí, pero después lo oí. Y mi pregunta es, si tú has estado oyendo casualmente o has estado oyendo con atención lo que Dios está diciendo. Porque el Espíritu Santo te está llamando. Y si has sentido cualquiera de estas cosas, estás clasificando dentro de lo que Dios está haciendo. Te está llamando a que te pongas de pie. La segunda manera que nos anima, primero es con la presencia de Dios. Segundo es con la llegada de Tito, que es lo que estábamos leyendo. ¿Cuáles son los Titos de tu vida? ¿O estás solitito? El Tito de nuestra vida, el primer Tito es el Espíritu Santo. Ese es el primer Tito de nuestra vida. Pero también cuando nos quedamos con las manos vacías, nos damos cuenta de los tesoros que Dios puso al lado nuestro, que son las personas. Ahora tú puedes decir, yo estoy completamente solo, no tengo ningún amigo. Bueno, te regalo Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces tú muéstrate amigo a los demás. Puede ser que tú seas el primero llamado a ser un Tito para los demás. Y a medida que tú eres Tito, Dios también despierta a Titos para ti. En 2 Corintios 4, 7 al 10 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. No de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. En el nombre de Jesús. Hay muchas batallas que vamos a librar en nuestra vida, pero tenemos la certeza que Dios está con nosotros y la guerra ya está ganada. Y eso es lo más emocionante. Quiero cerrar con la historia en Juan 2 de las bodas de Caná. Básicamente, se las voy a contar. Jesús y sus discípulos, junto con María, son invitados a una boda. En esta boda, precisamente, se quedan sin vino. Es un momento completamente difícil para todos los que están en el evento, precisamente porque es algo inoportuno. Yo creo que el coronavirus, así como en la historia, llegó de una manera inoportuna a nuestra vida. Nosotros no estábamos esperando crisis y normalmente las crisis son así. Nunca uno dice, ay, qué buen momento para una crisis, ya estaba extrañando una. No, nadie. Las crisis siempre son inoportunas, los momentos de dificultad siempre son inoportunos.
Aquí básicamente nosotros cómo nos identificamos con esa historia, no a través de la boda, sino a través de un evento donde te quedas sin recursos. Yo creo que todos en este momento también podemos ser el novio y la novia que se quedaron sin los recursos en la boda. Como teníamos toda una idea de cómo iba a salir un periodo de nuestras vidas y de un momento a otro nos quedamos fríos sin los recursos que estábamos necesitando. Ya tienes los invitados sentados ahí. Esos invitados son el arriendo que tienes que pagar, las cosas por las que debes responder económicamente, tus hijos, el estudio, el trabajo, cualquier cantidad de cosas. Tienes ahí a tus invitados, están esperando que tú des una provisión. Y tú puedes estar pensando como, ¿y ahora qué hago? Me quedé sin vino. ¿Ahora qué voy a hacer? Precisamente esto es lo que sucede. María llega y le dice a Jesús, 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 se quedaron sin vino. Y Jesús le dice, ¿qué quieres de mi mujer si no ha llegado mi hora? Y ella va y les dice a todos los que están ahí asistiendo, allí ayudando, asistiendo, es como en ese trabajo de la boda, hagan todo lo que él les diga, o sea, insistente, como toda buena mamá. Mami, te amo. Pero precisamente es ahí donde Jesús hace su primer milagro, y es que llenan estas 6 tinajas de agua. De hecho, las 6 tinajas que estaban disponibles ya estaban llenas de agua, y lo que hacían con esas tinajas era un ritual de purificación, era para lavar las manos, lavar los pies. Hay toda una historia detrás de esto que pues ahora por tiempo no puedo entrar, pero en todo caso el agua era para la purificación, para la limpieza, básicamente para el aseo. Entonces eso es típico de la vida, uno le sobra de lo que no necesita. Como por ejemplo, necesitas dinero pero te sobra tiempo porque te quedaste sin trabajo. Así pasa muchas veces en la vida. Entonces, ¿cuál es el número de tinajas que tienen? Son 6 tinajas. 6 tinajas llenas de agua. El número 6 tradicionalmente es número de hombre, y habla también de nuestro esfuerzo humano, de lo que nosotros como personas tenemos, esa provisión natural que tenemos. Cada tinaja sostenía mínimo 20 litros de agua. Pongan ahí en el chat al lado, en la barrita en YouTube, hagan ustedes la cuenta y me dicen cuántos litros de agua, cuántos galones de agua, mentiras, son galones, 20 galones de agua. Entonces tenía más o menos a partir de cuánto, como para que participemos todos juntos. Entonces, ahí Jesús pide que lleven las tinajas de agua al maestro de ceremonia. En el momento que él toma agua, ya no es agua, ahora es vino. Y manda a llamar al anfitrión y le dice, mira, en todas las bodas que he ido, siempre sirven el mejor vino al principio. ¿Por qué? Pues porque para el momento que los invitados ya están medio tomados, ya no se dan cuenta cuando el vino pasa a ser un mal vino. Pero ustedes han escogido dar el mejor vino al final. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Que cuando tú invitas a Jesús a los eventos de tu vida, así como estos novios invitaron a Jesús a su boda, lo que tú tienes, Dios lo convierte en lo que tú necesitas. Lo que tú menosprecias es lo mismo que Dios usa para transformarlo en tu mayor fortaleza y en tu mayor victoria. Estas 6 tinajas de agua que les sobraban empezaron ahora a suplir las necesidades del evento. Entonces cada uno de nosotros tenemos una necesidad distinta, pero Jesús siempre usa lo que tú ya tienes en tus manos. Entonces, y hay muchas más historias sobre eso, vamos a hablar de nuevo dentro de 8 de este tema. También puedes poner en los comentarios cuáles otras historias recuerdas tú sobre momentos donde Dios usó los recursos que ya se tenían en la mano para transformarlos en lo que se necesitaba. Volviendo a la historia,
Jesús usó lo que sí tenían, las tinajas llenas de agua. Dios quiere usar lo que tú tienes en tus manos para hacer una respuesta a lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué tal si tomamos unos segundos y tú piensas qué tienes en la mano? Puede ser que tienes a tu familia, tienes tiempo, tienes habilidades, tienes recursos. Dios siempre usa lo que tú ya tienes en las manos. Lo que necesitamos es abrir los ojos a lo que sí tenemos en nuestras manos. Este es un tiempo donde Dios va a estar contigo y te va a llevar al otro lado del desierto. Va a tomar ese carro que tenías, así como nosotros en medio del desierto, sin gasolina, y va a hacer que tú te llenes de todo lo que necesitas para llegar al siguiente punto, para salir del desierto. Pero que salimos. Y en tu salida del desierto, agarra un Tito contigo y no lo dejes abandonado en el camino. Impulsémonos los unos a los otros, seamos aliento los unos a los otros, seamos una voz en el desierto que nos impulse los unos a los otros. ¿Qué tal si oramos? Papá Dios, te doy gracias por todos los Titos que están del otro lado de la cámara. Gracias, Papá Dios, porque tú eres el Dios que alienta a los desanimados. Tú eres el Dios que alienta a los que han estado cansados. Tú eres el Dios que alienta sobre toda depresión. Y te pedimos que ahora mismo tu voz sea la que se empiece a escuchar y a retumbar en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra mente, en medio de nuestra realidad, en medio del desierto de dificultad que estamos atravesando. Y te pido, Espíritu Santo, que tú entres en nosotros y nos pongas sobre nuestros pies y podamos oír tu llamado, podamos oír tu presencia, podamos ver cuáles son las tinajas que tú quieres que nosotros traigamos delante de ti para que sean esa respuesta, esa provisión, ese recurso multiplicado, esa solución a las necesidades que estamos pasando. Y sobre todas las cosas, nuestra confianza no está puesta en nosotros, ni en un poder que nosotros pensemos que tengamos, sino nuestros ojos, todo nuestro ser está puesto sobre ti, Jesús. Tú, el que nos sanó en la cruz, el que nos libertó en la cruz, el que dio toda su sangre, que no nos va a dejar botados a mitad de camino. En el Dios Todopoderoso confiamos. Sobre Él ponemos nuestros ojos y de Él sea sobre nosotros su paz. En el nombre de Jesús. Amén.